mayormente de juicios familiares en las pruebas de paternidad. Vamos al juzgado, el que sea familiar, se toman las muestras al menor, al padre propuesto, a la madre, se realiza este análisis se extrae el ADN de las células, o sea, extraemos la información genética necesaria, posteriormente la amplificamos, o sea, la reproducimos en muchas copias y posteriormente analizamos la huella genética que heredó del papá y la huella genética que heredó de la mamá, haciendo un comparativo si es o no es el hijo o la hija. Esto también, afortunadamente, la empresa está acreditada con la entidad mexicana de acreditación en la norma 17025, lo cual evalúa tanto al personal, los instrumentos, los aparatos y equipos, para que cuando se emitan los resultados sean confiables, aparte se puedan reproducir en un dado caso que haya una inconformidad, son totalmente reproducibles y por lo principal es que están validados. Esto va a brindar en un juzgado confiabilidad, veracidad y que es un resultado bien hecho y que no hubo, como dicen vulgarmente, chanchullo, o sea, es una muestra que se puede trazabilidad, o sea, desde que ingresa ya se tiene el control hacia dónde va, en qué paso va y cuándo se va a emitir su resultado. Muy bien, ¿ustedes tienen algún vínculo con CETEC, con esta entidad que creó la Secretaría de Gobernación para que se acrediten o certifiquen todos aquellos que participen en los juicios orales? Sí, así es, y específicamente la norma con la entidad mexicana de acreditación con la 17025. Muy bien, en lo que respecta a un hecho delictuoso o a un hecho criminoso más bien, donde haya un homicidio, por ejemplo, ¿cómo participa ADN México? En juicios penales no hemos tenido un gran número de casos, son muy escasos. En un homicidio se recogerían muestras, ya sea de sangre, algún fluido, si hubo un ataque sexual antes del homicidio, si en el dado se diera, vestigios, porque puede que sea el homicidio, pero se encontró el cadáver días después, semanas o meses, años. Entonces, el encontrar los vestigios, eso nos va a dejar un rastro que se llama ADN. ¿Eso cómo lo encontramos? Si ya el cuerpo ya está en putrefacción, lo que queda hueso, músculo, lo que quedó, llegan a conservar ADN. Eso se va a extraer, ya sea del hueso o del vestigio, también puede ser de una ropa, de algo que usaban, algún cepillo de dientes, especialmente, un vaso, y se va a analizar. Se compara con lo que hubo en la escena del crimen y se compara con el cadáver y se puede determinar si es la persona o no es. Muy bien, para uno tener toda esta experticia en lo que se refiere al ADN, ¿qué estudios uno tiene que realizar o cómo captan a ustedes a su personal en ADN México? De preferencia que sean químicos, afines a las áreas biológicas, a las ciencias biológicas. Puede ser biología, medicina, químico, farmacobiólogo, y en mi caso yo soy licenciado en enfermería. O sea, estamos relacionados obviamente de acuerdo a la carrera se va a enfocar un poco más, un poco menos a lo que es cuestión de genética, ADN, pero hay cursos o hay posgrados en los cuales lo puede tomar terminando la licenciatura, puede ser maestrías o doctorados, en ciencias biomédicas, ciencias biológicas o en genética o biología forense. En lo que respecta a la biología forense, ¿tenemos la capacidad o las personas suficientes preparadas en este ámbito? Si lo preguntas a nivel federal, no. Solamente hay pocas entidades y aparte que estén acreditadas, solo hay 3 en el país. ¿Cómo cuáles? La Policía Federal, el CISEN, que brilla por su ausencia, pero es el CISEN, se hacen llamar CISEN. ADN México está acreditado y un laboratorio estatal en, creo que Guanajuato. Ya nos hablan anteriormente de Guanajuato y otros 2. Michoacán, ¿cómo está Michoacán con respecto a los estudios en el ámbito forense
en donde participe ADN México? No, ahorita no hay una vinculación entre la Procuraduría General de Justicia del Estado con ADN. Ahí sí te diría mentiras. Todo lo están haciendo a nivel privado. Así es, y con colaboración con hospitales. Bueno, a nivel de ADN, como está el tema de hoy, solamente a nivel privado. Y con la Judicatura del Estado de México. Y los abogados que se dedican a litigar en los juicios orales, ¿saben de la existencia de ustedes? ¿Saben lo que podrían ellos aportar con un análisis de ADN? ¿O ustedes se dan cuenta que ni siquiera ven los alcances que ustedes podrían tener con su apoyo? Nos ha tocado casos y desgraciadamente no quiero tener problema con ningún abogado, pero desconocen totalmente el tema. No llegan a entender la importancia que implica el análisis de ADN, e incluso nos llegan a hacer al momento del juicio oral preguntas tan fuera de lugar que no van acorde a la evaluación. O sea, van más a cuestiones. Un ejemplo, un caso que me tocó que decía desconocimiento de paternidad, y el abogado se enfrascó a que el término no iba en la demanda porque la pareja estaba casada. Entonces estaba alegando más un daño moral, más un daño al insulto al matrimonio prácticamente, y desechó prácticamente o sea, no cuestionó nada en cuestiones de ADN. Se fue, es que cómo va a ser un desconocimiento si la pareja estaba casada. O sea, son casos así. O cuestiones de que te dicen, ¿y usaste guantes a la prueba, al momento de hacer la prueba? Claro que se usaron guantes. O sea, no, desgraciadamente el abogado no conoce mucho. Ha habido en casos del Estado de México que el propio juez, después de la audiencia, te dice, ¿me puedes enseñar? Y con gusto. Pero sí, desgraciadamente, siendo concreto a tu pregunta, no saben mucho. Con respecto al programa pasado, nos decían los invitados, Enrique y Erika, que ustedes dan capacitación en esas áreas. ¿Es así o a lo mejor entendí mal? Sí se da capacitación. Tenemos varios doctores expertos, incluyéndome, los cuales brindan asesoría, pero no al momento así de la audiencia. Ellos acuden a nosotros y con gusto les damos unas pláticas de temas selectos. También no es lo mismo que yo hable de nivel molecular con mi colega, hablarlo con un abogado. O sea, se le da lenguaje apropiado para que los abogados y jueces lo entiendan. Hablando de esta parte de la semántica con respecto a conceptos muy específicos, las muestras que se hallaron de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se envían a Alemania y ahí se hace un estudio que nos dicen en los medios y que quizá muchos no entendemos, que es lo mitocondrial. 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 Explíquenos precisamente, ese es algunas del lenguaje muy especializado que a uno le dicen, pero igual no te dice nada ese concepto si desconocemos nosotros el área del ADN. ¿Y de qué se trata esto del mitocondrial? El ADN mitocondrial, como su nombre lo dice, se encuentra en las mitocondrias de la célula. A lo que voy es, el ADN, así como por la putrefacción de los tejidos y órganos, el ADN, digamos que está en la superficie, se va degradando. Entonces la mitocondria es lo que se va quedando. Entonces extraen ese ADN mitocondrial. O sea, el ADN está en todas nuestras células y en los organelos también. Entonces se extrae ese ADN de las mitocondrias, por eso se llama ADN mitocondrial. De esta manera, pues se hace el análisis. ¿Nos explica un poquito con manzanas y palitos, claro, después de esta pausa? Sí, claro. Amigos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, tratando el tema del ADN en los juicios orales. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, hablando sobre el ADN en los juicios orales con el doctor Ángel Roberto Guzmán
Acevedo. Y nos habíamos quedado con esto de las mitocondrias. Ya ven que el estudio que se mandó a hacer hasta Innsbruck, creo es allá en Alemania, pues yo no sé por qué se fueron hasta Alemania y no haber recurrido a ADN. Inclusive hoy se tenía planeado que venía un especialista de los fundadores de ADN México, pero a ver qué nos dice el doctor Ángel Roberto Guzmán. A ver, estábamos hablando sobre las mitocondrias y que un cuerpo se pueden rescatar lo que queda en el cuerpo, en los tejidos, en las ropas. ¿En las ropas también las mitocondrias? Ahí no entendí. No, en ropa no. En el cuerpo. Ya lo que es hueso y músculo. También está, o sea, la mitocondria es un organelo de toda célula. ¿Qué es un organelo? Es que le decía antes de irnos a la pausa. Sí, se me olvida. No, es que agradezco, es que nuestro querido público tenemos desde el super especialista hasta una persona que ahorita acaba de prender su televisor y entonces desconoce alguna. ¿Puedo mover el micrófono? Nomás para. Sí, un poquito. Mira. A ver, ahí. Mira, ahí te va. Ajá. Imagínate que tu célula es como un pastel. Imagínate que es un pastel, tu célula. Y tú estás compuesto por millones de células, o sea, millones de pasteles. Pero uno de estos ingredientes se llama mitocondria. ¿Cuál es su función en el pastel? En este caso te lo va a aderezar, pero en el cuerpo humano te va a ayudar para la respiración de la célula. Ojo, no es la respiración que uno capta, así. Esta es una comunicación que es otro rollo, pero bueno. Esta mitocondria aparte, o sea, esta cereza del pastel que se pegó a tu pastel, fue heredada por tu mamá. O sea, llegó el chef y lo puso ahí. Entonces, esta prueba del ADN mitocondrial, tú la vas a comparar con la mamá del desgraciadamente desaparecido. Porque las mitocondrias se heredan por parte de la mamá. Entonces, es como una tipo de prueba de paternidad, pero a la inversa, o sea, es una prueba de maternidad. Y tú puedes relacionar de acuerdo con el ADN de la madre, tú vas a relacionar si esta mitocondria, si este ADN mitocondrial tiene coincidencia o no, del 50%. Esto tiene que ver con los cromosomas, todos tenemos 46 pares de cromosomas, 46 pares, y en los 46 existen el cromosoma X y Y, pero estos pares, de ahí la información genética es 50% del papá, 50% de la mamá. Entonces, incluso hay pruebas de paternidad y de maternidad que no participan el padre o la madre propuesta. Entonces, por eso nos vamos a otro tipo de pruebas. En este caso es el ADN mitocondrial. Aquí vemos el linaje materno. No sé si me entendí. O sea, yo quiero ver, como heredé el 50% de alelos, o sea, esta información genética, mi mamá me dio una mitad y mi papá me dio otra mitad, de ahí eso conforma la huella genética. Pero al momento de compararla, me sacan sangre, saliva, semen o algún vestigio mío o hueso ya si fallecí. Y ese ADN se extrae, se amplifica y se analiza con el ADN de la mamá. Podemos hacer una comparación, digámoslo así. Y vamos a ver si coincide o no coincide con los 16 marcadores que ocupa nuestro kit. Tenemos un kit que compara 16 marcadores. Es tan preciso que si llega a descartarse un solo marcador, es negativo esa paternidad o es negativa esa maternidad. ¿Esos 16 marcadores nos los podría explicar en qué consisten? Digo, así a grosso modo, evidentemente. Los marcadores estos genéticos, vamos a otra vez a bajar, no sé si lo voy a decir. ¿Cómo puedo comparar una serie de Navidad? Veámoslo así. Una serie de Navidad tú la ves que está muy compleja. Bastante. Tiene colores rojitos, azulitos, amarillitos, transparentes. Y ese, digamos, son la huella genética de una persona, la persona X. Y yo lo quiero comparar con un papá o con la mamá. Los marcadores, yo quiero buscar específicamente los foquitos rojos. Y por parte de la mamá, los foquitos azules.
Y al momento yo puedo ver, y de todos la serie de foquitos, que eran, no sé, 50, 100, resulta que los foquitos rojos nada más eran 5, o eran esos 4. Entonces, al buscar yo, ahora sí, al hacerme más específico, yo puedo decir, sí es, o no es. Así muy sencillamente. ¿Y por qué 16 marcadores y no 50 o 4? Pues depende la marca del kit. Hay un kit Ah, que ocupa 23 marcadores y hay un kit que ocupa 16. correcto. El kit que tenemos para 16 marcadores, uno es el que tenemos acreditado. Y segundo, ese kit lo utiliza tanto el FBI, la CIA y otros organismos internacionales para identificación de personas. Entonces está estandarizado. Exactamente. ¿Dónde se ponen de acuerdo a decir de hoy en adelante para determinar la paternidad, por ejemplo? Pues se van a utilizar 16 y otros dicen, no, es que es mejor con 32, ¿no? Para que no haya error tantos. Entre más marcadores es más específico, o con esos 16, como dice, si no encajó un foquito rojo, ya quiere decir que es negativa esa prueba que estaban haciendo, simplemente no correspondía a lo que se estaba buscando. Mira, el kit se elaboró, se investigó, se patentó y se comprobó que es de los más eficaces que hay en el planeta. Para como abreviarlo. Segundo, se han hecho estudios tanto en México, en Estados Unidos, en China, en Rusia principalmente, y el kit funciona. Aparte, las instituciones como el FBI, la CIA, que lo respaldan, nos hace uno, que lo usan pues grandes corporaciones. Segundo, lo hemos utilizado nosotros y no nos ha dado ningún problema. Y tercero, el uso de este kit en ADN México está acreditado. Por lo tanto, cuando se emite un dictamen de paternidad, ya sea probada o negada, podemos estar al 100% seguros y confiados de que ese dictamen está hecho muy bien. Muy bien. Me llama la atención, ¿por qué haberse ido hasta Innsbruck y no haber hecho el estudio en México si se dice que se tiene el equipo, la tecnología, y quizá con esos marcadores no había tanto problema? Pues ahí ya nos estaríamos metiendo un poco en cuestiones diplomáticas y ya federales. El gobierno federal ahorita con su mentira histórica, que ya todo el mundo ya le dice así, yo creo que los mandó a Europa, uno, como quererse ver. Eso es especulación, no tengo mucha, ni tengo contactos, ni sé realmente, no estoy allá. Pero yo creo que lo hicieron para alzarse el cuello un poco. Y en la Universidad de Innsbruck, lo que sí ha patentado y ha desarrollado kits también. Entonces lo que hicieron fue como enviarlo a la matriz de todas las sucursales que hay. Yo creo que no lo enviaron a México por lo que te iba a comentar, por lo que te comenté hace rato, el famoso chanchullo, que iban a decir, pues sí son o no son. O sea, ya la gente se iba a predisponer. Aunque claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desacredita esta universidad. Entonces, pues va a ser, pues es una pregunta que no es así una respuesta para ti, no me compete. Y entonces no sabría yo decirte con exactitud qué fue lo que pasó. Eso fue decisiones gubernamentales. Entonces quiere decir que seguimos nosotros estigmatizados por este malinchismo. Si lo hacen en México, no tenemos a la gente capacitada, no tenemos equipos, tecnologías, y usted me dice que sí contamos con la tecnología, sí contamos con los equipos y sí contamos con los especialistas. Si no en toda la República, por lo menos sí hay algunos laboratorios en León, Guanajuato, en México, que es la Policía Federal, en el DF, Incluso está también por acreditarse el área de biología molecular de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Quién las acredita? La Entidad Mexicana de Acreditación. Este es un organismo no gubernamental que, con base a estándares internacionales, evalúa a la institución, a la empresa, ya sea en este caso ADN México, evalúa al personal, evalúa
nuestros instrumentos con los cuales extraemos el ADN, nuestro equipo, que en primera se hace una fuerte inversión, también se analiza y se ve que cumplan los niveles, los estándares internacionales, tanto de producción, de análisis y de emisión de resultados. Y esta entidad es reconocida a nivel mundial. De estos estudios que se hicieron con la llamada mentira histórica de Jesús Murillo Caram, ¿habría otra forma de poder identificar a estos desaparecidos? Ellos dieron la muestra de unos supuestos huesos que pertenecen, dicen que a estos desaparecidos. ¿Hay alguna otra forma o es la única de este análisis mitocondrial? Siguiendo las declaraciones del ex procurador Caram, él indicó, y con sus más de 100 detenidos y sus testimonios, que esos fragmentos eran. Uh-huh. Para mí es un tema delicado porque trascendió a nivel nacional, es un tema que lastimó mucho al país. Entonces, el que yo haga una declaración también me pone en cierta inconformidad, ¿no? Pero, pues mira, el procurador eso dijo, que estos delincuentes trituraron huesos, los quemaron durante horas, a más de 1600 grados según ellos. A ver, amigos, después de una pausa, vamos a ver si esto que se había dicho en el dictamen que se expuso por Jesús Murillo Caram, con nuestro especialista, veríamos qué tanto, si se puede rescatar de este análisis mitocondrial o habría otras posibilidades. No te vayas, regresamos, estamos aquí en tu programa Psicomentario, un comentario pensado con el doctor Ángel Roberto Guzmán Acevedo. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Psicomentario, un comentario pensado, hablando con el doctor Ángel Roberto Guzmán Acevedo. Y bueno, nos está explicando todo esto complejo, todo esto que se vino prácticamente abajo con un dictamen que habían dado algunos expertos, y Jesús Murillo Caram había dicho que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habían sido calcinados. Entonces ahorita el doctor Ángel Roberto nos explicaba que se necesitaba cierta temperatura para quizá desaparecer o triturar o calcinar. A ver, sigamos, nos estaba explicando que se necesita una temperatura específica. ¿Cómo está el asunto? No, en eso notó que lo que estaba diciendo es de que el procurador en ese tiempo dijo Ajá. que la temperatura del incendio había llegado a tales magnitudes, tanto así que había degradado el ADN. No, pues no tiene nada que ver con lo... O sea, eso era lo que él había dicho. Ajá. Que, o sea, yo creo que aquí en este caso los delincuentes tenían un termómetro de láser y midieron que eran 1600 y dijeron hasta ahí. O sea, no se me hace muy ilógico, que fue lo que tiraron esta comisión interamericana. Uh-huh. Estamos viendo algunas de las ilustraciones que nos hicieron favor de allegarnos ustedes. ¿Nos podría ir explicando qué es lo que estamos viendo en la pantalla, por favor, doctor? Sí, claro, mira, en el año 2008, bajo la administración del presidente Calderón, se instó ya el cambio del sistema penal acusatorio. Es un cambio muy drástico del tema, pero bueno, vamos a tocar esto. Por lo tanto, pero se dio un plazo de 8 años para que el sistema penal acusatorio se estableciera a nivel nacional, o sea, ya el próximo año prácticamente. Los juicios orales, pero ya basando nomás, los juicios orales es una técnica, es un proceso de enjuiciamiento en el cual permite una expedición de justicia más rápida y equilibrada, o sea, permite una interacción del juez con todas las partes y todas las partes hacia el juez, cambiando al sistema de justicia tradicional o semi-inquisitivo, como está en la diapositiva. Ustedes pueden ver, esta toma fue mostrada en un caso penal que tuvimos en Playa del Carmen, y como pueden ver está los abogados, los fiscales, una de las partes afectadas, la perito en genética. Estamos viendo ahí es la doctora Erika. Es la doctora Erika. Entonces para que la vean ya en acción, exactamente. Esto fue en Campeche. En Playa del Carmen, Quintana Roo. En Quintana Roo. Este fue un caso que es un caso penal, y como pueden ver ahí hay un monitor
lo que quiero decir es de que no, la única, digamos, entre comillas, oralidad se tomaba por escrito, posteriormente se leía. Esto ya quedó atrás con el nuevo sistema de justicia penal y sobre todo ya con los juicios orales. Este cambio en los juicios orales, ¿qué va a permitir? Uno, un cambio en las instalaciones de los juzgados, lo que vaya a ser unas salas de juicios orales, ya van a estar videograbadas. Esas fotos se tomaron con permiso del juez, las que pasamos anteriormente. Aunque todo se videograba. Aunque todo, efectivamente. Sin embargo, el que haya otra cámara ya genera conflicto, entonces se tiene que explicar al juez por qué razón uno quiere tomar la fotografía. En este caso, como era un caso penal que nosotros teníamos, entonces se dio el acceso. Entonces, este sistema de juicios orales cambia, pero muchos creen que nada más es a nivel penal. No, también es a nivel familiar y a nivel civil. Nosotros en ADN de México tenemos más casos civiles que penales, por la misma naturaleza también de las demandas. ¿Será por el desconocimiento? Como usted me decía, quizá muchos abogados no saben que con algunas muestras de lo que se puede presumir como una violación o en un asesinato, quizá algo de sangre que exista ahí o los intercambios que se llaman en el ámbito forense pertenezca al victimario o la víctima. No, la genética y biología forense ya están estandarizados, o sea, ya están en uso, ya se están aplicando. Nosotros como tal, te lo puedo hablar a nivel de la empresa, tenemos del 100% de los casos, el 85% son familiares, el resto son penales, pero ese porcentaje no significa que no tenga la importancia o el uso como tendríamos con el resto de que son juicios familiares. O sea, la genética forense ya está con todos los juicios penales, con homicidios, delitos sexuales, asesinatos, desapariciones forzadas. O sea, ya se usa desde hace bastante tiempo. Como el caso que estaba narrándonos de Ayotzinapa, que es una desaparición forzada. Entonces se trata o se justifica que con este análisis mitocondrial se iban a encontrar a los desaparecidos con las muestras que se tomaron a los padres. Y un poquito me estoy regresando. ¿Habría otra forma de poder reconocer con lo poco que quedó, lo poco que se entregó a Insburg, saber si se trata de los estudiantes o hay otra forma posible que a nivel de ADN, de genética, no sé, se pudiera reconocer? Porque mucho de esto dice que se fueron lanzados a un río. Claro que mucho se especula que no es verdad, y por todo esto que hizo la comisión de que no se pudieron calcinar por la temperatura de 6,000 grados centígrados que se necesitaban, en el terreno que se necesitaba, varias cosas que empezaron a caerse. ¿Qué otra forma, desde el ámbito de la genética, pudiera haber como recurso para poder identificar a una persona y que dijeran, bueno, esto es lo mínimo que nosotros necesitamos para identificar a alguien? Muy sencillo y muy simple, el ADN. No hay más. El ADN se contiene toda nuestra información genética, nuestra información para heredar, pero también se conserva lo que ya te mencioné, la huella genética. Todo está en el ADN. Aunque sea ceniza, ¿queda el ADN, rastro? Sí, el ADN, como te mencioné hace rato, el ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque es el más resistente. Tiene o sea, imagínate como un vaso. El ADN es el agua. Resiste. Lo va a resistir la degradación, va a permanecer por más tiempo. Así se incinere, se someta a ácidos. Sí. Por ejemplo, con el que se conoció como el pozolero, vertía los cadáveres en ácido y eso que quedaba, que tiraba, finalmente se puede rescatar. Pues no era ácido, era jabón doméstico. A ver, explíquenos eso. Usa jabón de trastes en polvo y a la larga vas a tener ese efecto. Híjole, ya estamos. Hasta el doctor vi que dice, ¿lo digo o no lo digo? Porque exactamente cuando uno da cursos,
hay veces que uno le dice cómo desaparecer a alguien, pero uno cuando está dando las clases si viste dice, la película de Nikita, la parte de Jean Reno que echa ácido, esa es otra historia. ajá. Aquí él usaba jabón de polvo, obviamente en grandes cantidades y por mucho más tiempo, pero es simple química. Bueno, eso que él hacía, aún así Queda resiste, queda el ADN de mitocondrial. ¿Y cuál es el menos resistente? Que ustedes les pusieran esa prueba y dirían, no, con esta sí, definitivamente el no. ADN que está en la membrana de todas las células. O sea, está en el interior de la célula. Y aparte que está en el interior, tiene otra pared que es muy resistente. Uh-huh. Y nos explicaba de esa fotografía que estábamos viendo, que para demostrarlo a un juez, ustedes se valen de una pantalla, ¿cómo decirle? Mire, es que aquí, ¿cómo lo muestran estas pruebas genéticas en un juicio oral? Ajá. Las mostramos primero con un dictamen. Uh-huh. Tenemos el dictamen que ya estuvo validado por nuestro laboratorio y nuestro asesor científico. Posteriormente no se da una lectura en el juicio oral porque es un juicio muy breve, ya no es el sistema tradicional que te ponías a leer o simplemente entregabas en oficialidad de partes, te acusaban de recibido y ya se acababa tu trabajo. No, aquí lo pasas al estrado, delante de su señoría el juez, los abogados y las partes, ya sea el querellante o todos, y tú emites tu dictamen de manera oral. Tú dices: se hizo una prueba de ADN, se extrajo, se analizaron las pruebas del padre, de la madre, del hijo, se analizaron en nuestro laboratorio con el kit, con el equipo, nos dio este resultado. ¿Preguntas, dudas? Sí, no. Eso es lo que hacemos con los juicios familiares. En un juicio penal, los que nos han tocado todavía en el estado de Quintana Roo no estaba todavía muy implantado, se dio la declaración de cómo consistía la prueba de ADN, cómo se iban a usar estos 16 marcadores, que nuestro laboratorio estaba acreditado con esta norma 17025 y que la emisión del resultado iba a ser confiable. ¿Ustedes han lanzado algún tipo de campaña para dar cursos a la Procuraduría, no sé, al encargado ahora de los juicios orales para adentrarlos más sobre las posibilidades del ADN como dilucidar pues un crimen? No, ahorita no lo hemos hecho aquí en Michoacán. Tenemos un convenio, una colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Con ellos sí se les capacita y en un futuro no muy lejano se va a abrir un laboratorio, pero con personal nuestro. En Michoacán, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hay alguna agenda? ¿O cómo? Porque, como usted lo dice, para el 18, 19 de junio que viene, se va a implementar ya en todo el país los juicios orales. Pero me lo responde después de una pausa. Claro. Amigos, no te vayas, estamos hablando con el doctor Ángel Roberto Guzmán Acevedo de el ADN y los juicios orales. Regresamos, no te vayas. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos hablando del ADN y en los juicios orales y bueno, pues ya estamos prácticamente en la guillotina del tiempo, en esta último segmento del programa y nos estaba hablando el doctor Ángel Roberto Guzmán Acevedo sobre esta parte que sí queda, dice, no le busquemos, sí con el ADN mitocondrial se puede identificar a cualquier persona y bueno, pues también, ¿por qué no aprovecha de una vez para saludar a sus papás que lo están viendo? Esperemos allá a ver, dígale, ¿a dónde? En Cancún, Quintana Roo. En Cancún, fíjense, ellos sufriendo allá en Cancún, sufriendo allá tan hermosas playas, pero bueno, tan caro todo. Entonces, otra forma le preguntaba, no hay más que el ADN mitocondrial. Bueno, tanto puede ser una sección que se llama polimorfos, que se discutió la semana pasada, que ¿qué es el polimorfismo? Son secuencias detectables y son secuencias que nos identifican, en este caso, a una persona.
O sea, el ADN mitocondrial sería el último recurso del análisis. En este caso, como ya se comentó, por un cuerpo que se desapareció, estuvo almacenado, se enterró y estuvo meses hasta años enterrado o incluso calcinado, desfigurado, lo que tú quieras. También se puede con estos polimorfismos, que es como digamos un primer escalón en esta evaluación del ADN. Bien, y nos dice que el mayor porcentaje de las solicitudes que hacen a ADN México son las cuestiones de los juicios civiles, sobre todo en cuestiones de paternidad. Uh-huh. Y en el ámbito criminal o de un crimen se reduce el porcentaje. Uh-huh. Y decíamos entonces que sí existe el laboratorio, el equipo, los especialistas suficiente para echar a andar estos juicios orales que estábamos diciendo antes de irnos al corte, que son para el 16 de junio, donde en todo el país ya debe estar implementado el sistema. ¿Qué hay por hacer ahorita en Michoacán al respecto? Bueno, yo creo que se tiene que dar más que nada una cultura, ahora sí, del ADN. ¿Cuáles son los usos y sus aplicaciones que puede tener? A nivel, primero se tiene que enfocar a nivel docencia, porque mucha gente dice ADN, es luego sorprendente y creen que se hace en otro lado menos aquí. Ese es un problema muy grande que hemos visto al momento de hacer las pruebas, que piensan que las mandamos a Estados Unidos. Y no, las muestras las procesamos, las extraemos, las analizamos y hacemos el dictamen aquí. Eso es un vestigio importante que hay que, yo creo que implementar una cultura del ADN. O sea, se puede analizar aquí y se tiene que tener la confianza y la certeza de que se va a hacer bien. ¿Por qué? Porque ya en este caso nuestro laboratorio ya está acreditado por una entidad que ve y examina estándares internacionales y los aplica aquí al país. Eso es lo primero que esa barrera se tiene que romper. La cultura del ADN. Así es. Me llama la atención que, bueno, por este malinchismo que tenemos, decíamos hace un momento, por eso la gente no recurre a los laboratorios que existen en el país o los profesionistas que los hay, pero también se tiene el mito que es sumamente caro hacer un estudio que involucre el ADN. Vimos también ahorita que se acaban de ganar un premio Nobel, que hubo algunos hallazgos conforme al ADN. Dos preguntas específicas. ¿Es caro un estudio sobre ADN? Y el otro, ¿qué se rescata ahorita con este premio Nobel que se dio con nuevos hallazgos sobre el ADN? Respondiendo a tu primera pregunta, ¿es caro? Sí y no. La colaboración que tenemos así muy rapidito con el Estado de México, las partes, la demandada y los actores no pagan ni un solo peso por hacer esta prueba de ADN, la cubre el gobierno. ¿Qué te quiere decir? Es cara pero es asequible, se puede hacer. No es que te promocione aquí, pero una prueba de paternidad sin validez legal aquí te cuesta alrededor en nuestro laboratorio 6,000 pesos. Sin validez legal. Si la quieres con validez legal sí te cuesta como arriba de 10-11,000 pesos por todo el sistema y los dictámenes y las cadenas de custodia que se tienen que implementar. ¿Por qué no nos explica eso? Porque yo creo que eso es con lo que hubiéramos prácticamente entrado, porque precisamente la oralidad tiene que ver con la cadena de custodia. ¿Cómo se hace la cadena de custodia? Ya sé que estoy cambiando la pregunta. ¿Cómo se hace la cadena de custodia conforme al ADN? Ok. Uno llega como perito en materia de genética, se identifica con su cédula y empieza a hacer el llenado a mano delante de las partes y el juez. Y lo revisan que tanto los datos que se ponen son del padre o madre propuesto, del menor, del juzgado, el día, el expediente, y también se ponen sus datos específicos de la persona como identificación oficial, cédula, pasaporte, ok. Se pone la huella digital y cercioran que todo esté de acuerdo al orden, que no haya ningún
Y aparte nosotros que pegamos un código de barras, un código único que se pone en la cadena de custodia y otro en el tubo con la muestra. Pero se procede a extraer la sangre, porque extraemos sangre ya sea venosa o por capilar, en una tarjeta que se llama FTA, y le ponemos esta etiqueta. En un sobre se mete ya sea el tubo o la tarjeta, la cadena de custodia se firma y se sella por el juzgado correspondiente y se manda al laboratorio. En el laboratorio, el encargado del registro de las muestras, que le va a dar entrada a las muestras, ya con el código de barras pasa el clic, ya está en el sistema. Y en ese sistema ya se manda la extracción, la amplificación, el análisis, y ya podemos determinar si es el padre o no. Ojo, pues como digo, casi esta era la parte con la que debimos entrar, pero bueno, es importante que se haya retomado en esta última recta del programa, y pues no me resta más que agradecer al doctor Ángel Roberto Guzmán Acevedo que nos haya acompañado. Muchas gracias, doctor. No, igualmente, gracias por invitarme a tu programa. No, y esperamos que no sea la única vez. ¿Dónde está ADN México? Aquí en Michoacán. Y ya habían dicho los invitados pasados, Enrique, sí, y Erika, que a todos los amigos que ven el programa Sin Comentario, que digan simplemente que aquí nos ven, se les va a dar un extraordinario descuento. Entonces díganos rápidamente dónde los encuentra, porque ya estamos en la guillotina. Ubicados aquí en Morelia, Michoacán, en la carretera antigua Páscuaro, al lado estamos entre el FIRA y la UNAM, en el CIDAM. Ahí vamos a estar en la planta alta. Correcto. Bueno, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, y nos vemos sin falta a las 5 de la tarde aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, con tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares. Hasta pronto. Radio